8:17. El gobierno de Japón ha confirmado hoy la detección del segundo caso de la variante Omicron del coronavirus en un viajero procedente del Perú. A ver, ¿eso qué significa? Que podríamos tener ya esa variante presente en nuestro país y cuáles son los riesgos, en todo caso, ¿qué sabemos hasta el momento de esta variante? El doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, se encuentra esta mañana con nosotros. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, muchas doctor, gracias por la invitación. ¿Cuánto debemos preocuparnos, doctor, toda vez que también se ha señalado que se ha identificado esta variante en el país vecino Brasil? Sí, es preocupante sin duda, como ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud. Miren, tengamos en cuenta que la notificación hecha por Sudáfrica ha sido recién el 24 de noviembre, o sea, hace una semana. Antes de hace una semana no se conocía, por lo menos a nivel mundial, y sin embargo, en una semana no solo se ha expandido por todo Sudáfrica, sino en 7 países vecinos a Sudáfrica, pero además, como ya ha sido mencionado, se habían encontrado casos en Bélgica, en Botsuana, Hong Kong, Israel, Canadá, ahora Japón, y empiezan a aparecer diversos países, algunos muy cercanos como Brasil. Y por supuesto tiene que llamar la atención que uno de los casos de Japón provendría de Perú. No se sabe bien quién es esta persona, si es una persona que estaba radicando acá o estaba de paso. Eso es parte de la investigación. Felizmente el país tiene los recursos a través del Instituto Nacional de Salud para hacer la investigación correspondiente, es decir, esto que se llama el secuenciamiento genómico, ¿no? Pero igual demora, ¿no, doctor? Igual demora, porque cuando uno le sacan la muestra, por lo menos se demora 5 días o 7 en conocer si es que se trata de esta variante. Sí, sin duda. Ese es parte del problema, digamos, en el secuenciamiento genómico, pero se va a poder detectar. Y como también lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, uno de los problemas que ha sido detectado es la rapidez con la cual se transmite, que es la primera característica de preocupación. O sea, una transmisión muy rápida de personas a personas y que van viajando y se va extendiendo. Pero hay otras 2 características que todavía están en evaluación, en estudio. Y la segunda es la gravedad. Claro. Es decir, se transmite muy rápido, pero los cuadros son leves, son moderados, son graves, han llegado a UCI, hay algún fallecido, eso no sabemos todavía. Eso está en estudio. Y la tercera característica es si esta variante es susceptible de ser frenada con las vacunas hoy existentes. Es decir, si las personas ya vacunadas tienen la resistencia suficiente para evitar el contagio, por lo menos minimizarlo, ¿no? Doctor Ugarte. Entonces, sí, estas son las características que deben estudiarse. Doctor Ugarte, ¿usted podría decir, de acuerdo a su experiencia y sobre todo a su especialidad, que con la información que hemos recibido desde Japón sobre el contagio que ha llevado este peruano, ¿podemos decir que es inminente la presencia de Omicron en el Perú o no? El que sea inminente, yo creo que de todas maneras, aun cuando no hubiese este dato, ¿ya? Mire, lo que estamos viendo de rapidez en la transmisión y lo que conocemos de los fenómenos migratorios, hay que suponer que en cualquier momento llega, si es que no ha llegado ya. Claro, necesitamos el dato de quién es la persona, dónde estuvo, partió de Perú, ¿en qué estuvo vuelo? En tránsito. Claro. Y obviamente todo lo que va alrededor de la investigación, porque se investiga a las personas aledañas, tanto a las que pudiesen haberse contagiado por él, como dónde se contagió esta persona, ¿no es cierto? Es una investigación hacia adelante y hacia atrás. Miren, en el caso de la Delta, que como todos sabemos se originó en la India, era muy difícil
que hayan vuelos directos, porque no los hay, de la India a Perú, ¿no es cierto? Pero rápidamente se extendió a Europa, Inglaterra, Estados Unidos. Y ya, eso es suficiente, porque el flujo de migración, por ejemplo, de Estados Unidos a Perú o de Europa a Perú, son vuelos pues que son varias veces a la semana y llegan cientos de personas. Y en ese Entonces caso, ahí es muy fácil que lleguen si es que no se detecta a tiempo, ¿no? doctor, y en ese caso, de acuerdo también a su experiencia, ¿qué medidas se deben tomar, ¿no?, ante justamente ya el incremento de casos de esta variante Omicron de COVID-19 en el Perú? Me refiero, medidas sanitarias. Mire, lo primero es hacer el despistaje, digamos, de las personas que van llegando, ¿no? Ya hay medidas que se adoptan que tienen que venir con una prueba molecular de las últimas 72 horas para ver si es portador del virus o no, y ahí se detecta independientemente de qué virus sea, y la certificación de la vacunación, que es un indicador, aunque no necesariamente es una barrera definitiva, como ya sabemos, ¿no? Pero ya dentro del país, y la recomendación que tenemos que hacer es reforzar lo que ya se viene diciendo y que tiene que ver con el comportamiento social responsable. Es decir, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y evitar las concentraciones de personas, es decir, mantener el distanciamiento social. Eso es fundamental. Sobre todo en la perspectiva de que haya una eventual tercera ola. ¿Eso significa, doctor, que habría que retroceder en, por ejemplo, el porcentaje de aforo en los lugares cerrados, centros comerciales, cines, etcétera? Eso depende de los indicadores que se van evaluando. Ustedes recordarán que desde enero se empezó a definir niveles de riesgo. Primero se hizo por regiones, pero eso era demasiado grueso, luego se hizo por provincias. De acuerdo al número nuevo de casos que van apareciendo, el número de defunciones, del porcentaje de positividad de las pruebas para análisis, se identificaron 4 categorías, recordarán: la de riesgo moderado, la de riesgo alto, la de muy alto y la de riesgo extremo. Para cada una de esas 4 categorías hay normas a seguir, desde horario de toque de queda, aforo en los centros comerciales, etcétera. Lo mismo hay que hacer, no es necesario aplicar las normas similares en todos los lados, sino de acuerdo a la evaluación, y se viene haciendo semanalmente esa evaluación de riesgo, y de acuerdo a eso podríamos retroceder en la apertura que se ha venido dando. Eso está perfectamente, digamos, aplicable, ¿no? Doctor Ugarte, una pregunta que le hago como en su condición de exministro de Salud. ¿Hay mecanismos de parte del Ministerio de Salud para conocer, para poder informarse de parte de las autoridades japonesas cuál ha sido la procedencia, los datos, el itinerario, etcétera, etcétera, de este viajero peruano con la variante Omicron que ha sido detectado en Japón? Sí, claro. No solo porque Japón, como cualquier país, y Perú tendría que hacer lo mismo, está obligado a notificar ante la Organización Mundial de la Salud el caso, qué caso es, y todos los antecedentes. Por lo tanto, por esa vía se va a tener información, pero además por la relación muy fluida, bilateral, Perú-Japón, que viene participando y apoyando desde hace muchos años en el campo de la salud pública. Entonces, las autoridades sanitarias peruanas pueden establecer, y seguramente ya lo han hecho, la coordinación con las autoridades sanitarias japonesas para tener toda la información necesaria. Eso es muy importante, no solo para Perú, también para Japón, porque esa fuente de migración de casos probables, si de Perú ha ido uno, pueden ir otros, ¿no es cierto? Claro. Y eso es de interés. Entonces, está garantizada, creo yo, la información, y quiero decir que ya se han venido haciendo
estudios mucho más exhaustivos respecto a los nuevos casos en los últimos meses. Por ejemplo, hay una experiencia que se ha realizado durante el primer semestre de este año en Ancash con la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, el Ministerio de Salud, para detectar casos. En ese caso, los casos que venían, ¿no es cierto?, que han sido lambda durante toda la segunda ola. Sí. En los últimos meses ha sido la Delta. Hoy la Delta es responsable del 95% de los casos. Sí, o sea, la tercera ola. Y no sabemos no sabemos cuánto terreno pueda ganar Omicron de llegar a nuestro país. Y quizá me está adelantando, doctor Ugarte, pero ¿usted cree que esto podría poner en peligro el retorno a las aulas en marzo, tal como se ha comprometido el gobierno? Yo no creo. Yo creo que eso se puede manejar con protocolos adecuados. Sabemos que los espacios escolares es donde menos posibilidad de expansión del virus se ha producido. Por la misma naturaleza del contagio en niños, es en proporciones menores que en adultos, y yo creo que eso no debería entorpecer. Yo creo que lo que sí hay que hacer es reforzar los protocolos de seguridad, pero creo que más beneficioso es que se reinicien las clases presenciales a que no se hagan, ¿no? Por lo que ya sabemos de repercusión en la salud de los niños. Muy bien, Así doctor. que creo que estamos en ese camino y ojalá podamos sortear esta situación en forma favorable. Así es. Doctor Óscar Ugarte, como siempre, muy amable por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias. El doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, estuvo con nosotros. Tenemos que irnos rápidamente con los titulares y regresamos en la rotativa del aire.